Hola, buenas tardes. Hoy voy a iniciar una nueva serie de vídeos basados en los finales básicos de peones. En esta serie de vídeos vamos a empezar de los finales más importantes, por un lado, y también los que son imprescindibles, que todos tenemos que conocer, ya que de conocer estos finales nos ayudará después a tomar decisiones en finales más complicados. Y también es que estos finales se producen, o es muy probable que se lleguen a producir en una partida de ajedrez. Vamos a empezar con la posición básica final, que quizás sea una de las más importantes del ajedrez, no creo que exagere, que es esta que vemos en este diagrama. Aquí nos podemos preguntar quién gana en esta posición. Pero antes de preguntarnos quién gana, tenemos que preguntarnos quién juega, porque depende de quién juegue, el resultado es diferente. Si juegan las blancas van a tener que jugar y entonces van a tener que mover o a D6 o a F6. Entonces, si yo, por ejemplo, muevo el rey a D6, el rey negro va a mover a F7 y voy a coronar el peón. Lo mismo pasaría moviendo a F6. El rey negro se iría por D7 y entonces yo coronaría el peón de la misma forma. Entonces, ¿pero qué pasaría si fueran las negras las que jugaran esta posición? El problema que tienen aquí las negras es que este rey tiene las casillas, no puede mover a ningún sitio. No puede mover aquí porque es F7, aquí tampoco y aquí tampoco. O sea, aquí está cubriendo el peón y en estas casillas está cubriendo nuestro rey. Por tanto, esta posición, como no es de jaque al rey, serían de tablas por ahogado, ¿no? Entonces es muy importante conocer que esta posición, si juegan negras, son tablas. Entonces vamos con la siguiente posición. La siguiente posición es un poquito más para atrás. Aquí nos haríamos la misma pregunta. ¿Quién gana en esta posición? Pues como antes, depende de quién juegue. Si juegan las blancas, ganan. Si juegan las negras, serán tablas. Ahora lo vamos a ver. Si juegan las blancas, simplemente tienen que avanzar el peón. Y ahora es el turno de las negras. A las blancas les gustaría que las blancas... a las negras les gustaría que las blancas volvieran a jugar para poner el rey en E6 y que fueran tablas. Pero no pueden. Entonces van a tener que jugar el rey y avanzaremos nuestro rey. Y esto, tal y como hemos visto antes, ganan porque coronamos dama. Tenemos que conocer que con dama y rey se gana contra rey. Si no, este final también hay que estudiarlo porque es importantísimo, es básico para también tomar decisiones y saber si en un momento dado vamos a ganar. Entonces, esta misma posición, si fueran las negras las que juegan, aquí las negras jugarían el rey a D8 y cuando llevan el rey a D8, ¿qué ocurre? Que si yo intento avanzar el peón, entonces ahora son las negras las que juegan. Las negras van a jugar el rey a la casilla de 8, me va a obligar a mí a llevar, si quiero defender el peón, no tengo otra más que jugar el rey a E6 y entonces volvemos a esta posición donde eran tablas por ahogados y era el turno de las negras, que es el caso. Por tanto, como vemos, es muy diferente el resultado si son las negras o las blancas las que ganan. Veamos que aquí hay un concepto muy importante que es el concepto de oposición. Cuando yo llevo el rey aquí, se dice en general que las negras ganan la oposición. ¿Qué significa eso? Que es a las blancas las que les toca jugar y las negras pues podrían simplemente jugar, no dejarme pasar con el rey. Y eso hace que la posición del rey negro sea más ventajosa en este caso que la del rey blanco. Esto se produce en muchas posiciones, la oposición. Entonces ya veremos en otras situaciones que se ve más claro que aquí. Pero bueno, que sepa, esto es que yo gano la posición, que le toca al otro jugar y están los dos reyes enfrentados con una casilla entre medio. Vamos a ver la siguiente posición. Aquí, esta posición, si preguntáramos quién gana, da lo mismo, que jueguen blancas o con negras. Pero, en cualquiera de los dos casos, las negras tienen que ser precisas en el juego, porque como se equivoquen, van a perder. Vamos a ver por qué. Aquí las blancas, imaginemos que juegan blancas, pueden jugar el rey a D5 o a F5 para defender el peón, ya que otra perdería el peón. Y aquí es donde las negras tienen que ser precisas. Si las negras tienen que jugar, en estos casos, tenemos que pensar siempre que tenemos que retrasarnos con el rey, pero justo en la columna donde está el peón. Por tanto, el rey lo voy a llevar a E8. Justo en la columna donde está el peón. ¿Por qué? Porque así cuando yo intente progresar y avanzar con mi rey, entonces el rey negro se me va a poner enfrente y me va a ganar la oposición. Entonces aquí se va a producir la misma posición que hemos visto antes, con tablas por ahogado. En cambio, si no lo hago así,
Si yo cuando muevo el rey a D5, el rey negro no sabe esta regla y juega, por ejemplo, el rey a D8, nos va a pasar lo siguiente, que ahora va a ser el blanco el que juega y va a ganar la oposición al negro. Entonces, ahora le toca jugar al negro y ahora avanzamos este peón a E7, el rey tendrá que salir de cubrir la casilla E8 de coronación y entonces yo con mi rey apoyaré esa casilla y coronaré dama como hemos visto en otras posiciones. Bien, ¿qué pasa aquí si juegan las negras? Pues pasa exactamente lo mismo que antes. Tengo que jugar siempre el rey a la columna donde está el peón. Ni a F8 ni a D8, porque esas, como hemos visto antes, perderían. Simplemente jugar a E8 y vaya por donde vaya el rey, yo me pondré delante, le ganaré la posición y cuando avance se pondrá delante y tablas. Vamos a ver otra posición, una casilla más para atrás. ¿Qué pasa aquí? Bueno, es muy importante en los finales de ajedrez que el rey siempre esté por delante del peón, o en la medida de lo posible que esté por delante. ¿Por qué? Porque el rey, digamos, en los finales de peón es el que manda, es una pieza que vale más, que tiene más fuerza y que va a poder expulsar al rey contrario. Si pongo el peón por delante, el peón no tiene la misma fuerza que tiene el rey. Entonces, en esta posición, claro, yo tengo el rey al lado del peón, de momento no puedo progresar. A mí lo que me gustaría es ponerme aquí, en estas casillas de aquí. Luego veremos cómo se llaman estas casillas. Pero aquí, claro, si yo, por ejemplo, yo me voy para atrás, ¿qué hará el rey negro? Para adelante, para no dejarme pasar. Entonces yo me voy a un lado y el rey negro en la mejor casilla, aquí cualquiera también me serviría jugar aquí. Pero como costumbre es mejor que, para no equivocarnos nunca, jugar siempre, cuando tiremos hacia atrás, en la misma columna donde está el peón. Y así no habrá duda. Yo avanzo el rey y bueno, aquí ya, estos son tablas, lo mismo. El rey negro en esta posición, ya lo hemos visto antes, en la misma columna donde está el peón. Y tablas. Rey va aquí y tablas por ahogado, como hemos visto antes. ¿Que el peón blanco avanza? Pues en la posición inicial, pues entonces el rey negro a la misma columna donde está el peón. Y cuando yo intento avanzar, el peón por delante. El rey me hace la oposición y tablas. Veamos esta posición. Esta posición es la misma, pero aquí jugarían las negras. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, pues la mejor jugada aquí es el rey a D8, ganándole la posición, no dejando pasar al rey negro. No irme para atrás, ni mucho menos, porque si me voy para atrás, recordad que entonces avanzaré yo con mi rey. Eso ahora lo veremos. Entonces, si yo me voy con el rey a D7, entonces me avanzan con el peón y van a ser tablas de nuevo. Siempre el rey, cuando retira, en la misma columna del peón. Vamos a ver la última posición. Y es cuando está esta posición aquí. Aquí volvemos a lo mismo. ¿Quién gana aquí? Pues depende de quién juegue. Si son las blancas las que jueguen, ganarán las blancas. Si son las negras las que juegan, conseguirán tablas. Vamos a ver qué pasa si juegan blancas. Recordemos la regla importante que es el rey por delante del peón. Es decir, yo aquí tengo que pasar el rey por delante. El peón, si yo juego E6, por ejemplo, entonces el rey negro me va a jugar aquí, esto ya lo hemos visto, se va a ir a la misma columna del peón y cuando juegue a un lado me va a hacer la oposición y van a ser tablas. Por tanto, en esta posición E6 no tenemos que jugarla, tenemos que avanzar con el peón. Entonces aquí tenemos que conocer una regla muy importante, que es la regla de las casillas clave o las casillas ganadoras. Cuando un peón está, como es el caso, en la quinta fila, este peón ya está en 1, 2, 3, 4, quinta fila, las casillas ganadoras o clave, o sea, las casillas que el blanco tiene que conquistar con su rey, son justo las que están por delante del peón. Esta casilla, esta y esta. Esas son las tres casillas ganadoras. Si yo consigo esas casillas, con mi rey blanco, gano. Si fuera el defensor, ¿qué tendría que hacer? Evitar que el rey blanco conquiste estas casillas. Si yo ahora juego el rey, puedo jugarla aquí o aquí, da lo mismo. Vamos a probar las dos. Si juego el rey a E6, gano la oposición, por tanto siempre parece un poquito mejor, aunque aquí gana cualquiera. El rey negro tendrá que apartarse, y eso es lo bueno de ganar la posición, que ahora me va a permitir maniobrar. ¿Para qué? Para hacerle un pasillo a mi peón que va a entrar ya solo sin que nadie
lo pueda parar. El rey puede mover aquí, pero bueno, yo entraré dama. Entonces, si el rey va aquí, como vamos a ver, gana igualmente, porque hemos conquistado una de las casillas ganadoras. El rey negro me va a tener que hacer la oposición, pero no pasa nada, porque entonces llegamos a esta posición que ya la conocemos de antes. Por eso es importante conocer ese tipo de posiciones. Ahora el rey negro va a mover aquí, entonces yo avanzaré, rey aquí, y como hemos visto antes, dama, y ganamos. Por último, en esta posición, ¿qué tiene que hacer el negro? Pues el negro, como hemos dicho, estas son las 3 casillas ganadoras. ¿Qué tiene que hacer el negro? Pues bueno, el negro tiene que intentar evitar que el blanco conquiste estas casillas. ¿Cómo? Jugando o el rey E7 o jugando el rey A7. Da lo mismo, cualquiera valdría. Esta parece mejor, pero son iguales de buenas. ¿Por qué? Porque gana la posición. Pero para el caso es el mismo. Al ganar la posición, o me retiro para atrás o avanzo el peón. Si avanzo el peón, ya incumplo la regla de que el rey tiene que estar por delante del peón. Por tanto, aquí, como hemos visto ya varias veces, esto pues serán de nuevo tablas. Y da lo mismo. Si este rey juega a E7, pues entonces avanzaré con este peón. Cuando se retire, avanzo y serán tablas también. Muy bien, pues ya hemos visto esos finales con peones, el peón blanco, el peón, digamos, el bando fuerte tiene un peón avanzado en la quinta fila o más, cómo se deberían de jugar, qué son las casillas ganadoras y las típicas posiciones de ahogado, por ejemplo, el caso en la posición que ahora tenemos en la pantalla, que son imprescindibles de conocer. En próximos vídeos vamos a seguir viendo posiciones importantísimas de peones, basadas por un lado en los peones de caballo y torre, que tienen algunas particularidades, y luego también veremos aquellas posiciones donde los peones estén por detrás de la quinta fila. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente. Un saludo a todos.